La historia de la humanidad es una continua sucesión de acontecimientos que de forma ineludible conllevan la presencia del bien o del mal. El bien nos dirige la mirada al concepto del mal inmediatamente, suponiendo este último una necesidad social justificada si se tiene en cuenta que el encuentro con el mal es una experiencia humana inevitable. Guerras, asesinato, terrorismo, corrupción son muestras actuales y evidentes. El mal y la humanidad caminan de la mano. La experiencia del mal es un hecho, pero cada época, cada cultura la juzga y la trata bajo una óptica determinada. La maldad ha ido modificando su campo de dominio dependiendo del contexto social, histórico y cultural del momento. Aquí se pretende reflexionar sobre esta realidad histórica que sobrevuela el séptimo arte desde sus orígenes hasta el momento presente. ¿Qué es lo que nos atrae de la maldad en el cine? El pensador francés Georges Bataille considera que el arte es capaz de expresar toda la experiencia humana, especialmente la parte maldita de esta. Ese reflejo de la realidad que al ser ficticio puede mostrarse socialmente sin obstáculo alguno. Por tanto, la creación artística supone, en cierto modo, un acto de rebeldía, un deseo de rescatar y mostrar la cara oculta y misteriosa de nuestra vida, el mal, lo instintivo del ser humano. En esta expresión de la experiencia, el séptimo arte desarrolla un papel fundamental. No podemos negar que el mal ejerció y sigue ejerciendo una poderosa fascinación sobre el imaginario colectivo. No podemos negar que el mal, su problemática, sus representaciones más típicas como la del infierno, el personaje del diablo, crean una fascinación sobre la sociedad en general. Es evidente que con frecuencia nos identificamos con el mal de la ficción y con su modo de actuar porque cobran forma nuestros deseos más ocultos, esa parte perversa que negamos en nosotros mismos en la vida real. Seducción que podría relacionarse con ese lado oscuro propio del ser humano, ese aspecto vetado de cada sujeto y que permanece en el inconsciente. Claramente el mal es propio del individuo, constitutivo de la propia sociedad. La maldad supone ausencia de moral en una acción transgrediendo deliberadamente los códigos de comportamiento oficialmente correctos. Ciertamente la propia naturaleza genera el mal continuamente. La noción del mal sintetiza por un lado el carácter siniestro del mundo que nos rodea. Cuando recreamos imaginativamente, por ejemplo, el horror, decimos que estamos inmersos en un verdadero infierno gobernado por el mal, como algo exterior a nosotros. En tanto concepto polémico tiene un primer sentido el que tradicionalmente le dieron las instituciones religiosas, que el mal penetra en el hombre desde afuera, el mal está afuera, como en el caso de muchas películas de terror donde la simbólica del mal se da en la posesión y cuya matriz, en cuanto a género cinematográfico, tiene su paradigma en El Exorcista, 1973, que solamente en Estados Unidos logró vender 13 millones de ejemplares. Tampoco podemos olvidar El bebé de Rosemary, 1968 de Roman Polanski, con la actuación memorable de Mia Farrow, que una noche en medio de alucinaciones y pesadillas es violada por el mismísimo diablo, para luego dar a luz a la sombra. Más complejo es el caso del controvertido, célebre y censurado por décadas en la Argentina de la película Los Demonios, 1971, de Ken Russell, basado en el texto de Aldous Huxley. A su vez basado en hechos reales ocurridos en el siglo XVII en un convento de Loudun, Francia, en el que unas monjas fueron supuestamente poseídas por Satanás, sumiendo el convento en continuas orgías que fueron presenciadas por los habitantes de los alrededores. Entonces, ¿por qué nos resulta más interesante el mal que el bien? Más atractivos los malos en el cine que los buenos. El infierno que el paraíso de la Divina Comedia de Dante, la guerra que la paz en la novela de Tolstoy, o el personaje del Guasón en el de Batman. Como dice Malcolm McDowell en el film La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, 1971, hemos nacido de monos erectos, no de ángeles caídos, y esos monos eran asesinos armados. El mal penetra en el mundo, en silencio se propaga como un virus al regresar una y otra vez, y cualquier cosa en contacto con ella se deformará y cambiará en una cosa más atroz de lo que podemos comprender en el arte. La estética del mal es un matiz de la malicia humana profundamente arraigada. El mal puede vivir dentro de nosotros, puede surgir directamente frente a nuestros ojos, puede vivir en nuestros hogares. El arte nos presenta estos elementos en una variedad de formas porque el mal necesita un lugar para habitar y puede buscar persistentemente hasta que se materializa exactamente cómo y cuándo es necesario. Puede ser en el espíritu de aquellos que se supone que deben protegernos, puede ser la comprensión de que el mal somos de hecho nosotros, pero lo que la estética del mal muestra en su totalidad es que todavía admiramos el caos que el mal puede traer al mundo del arte como a la vida.
Siempre pensamos menos en el bien que en el mal, porque el mal excita más nuestras facultades intelectivas que nuestras sensaciones. De ahí que la invención y la representación artística del infierno como un espacio habitado del mal. El verso famoso de Dante: los que entren aquí, que pierdan toda esperanza. Otra característica a tener en cuenta es de las películas en las que la idea del mal se transfiere a la monstruosidad física de un ser extraño, como podemos observar en el film Drácula, 1992, de Coppola, o el primer Alien, 1979, de Ridley Scott, donde la perfección estructural de sus cuerpos es solo equiparable a su hostilidad. El mal tiene la forma o adquieren las formas que tienen la dimensión del cuerpo. Es importante remarcar la importancia que tiene el cuerpo en la cristalización de lo que puede llamarse una tradición clásica de la concepción del mal que hace la literatura y el cine, aunque en el fondo, como cualquier criatura viviente, estos seres malignos solo traten como cualquier ser de sobrevivir a cualquier precio. Incluso en esa lucha maniquea y simple entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra, la virtud y el vicio, propuesta por muchas películas de la industria hollywoodense, se desprende de que el mal no es la antítesis del bien, sino su complemento. En su libro La necesidad del mito, entrecruzamiento entre el psicoanálisis, la filosofía y el arte, Rollo May explora la relación entre el mal, el diablo y la creatividad, siguiendo como ejemplo la novela de Dostoyevsky, llevada al cine en 1958 por Richard Brooks, los hermanos Karamazov, en la que leemos un diálogo más que interesante entre el diablo e Iván, en la que éste le replica: tú eres yo, con un rostro diferente. Solo dices lo que yo pienso, eres incapaz de decir nada nuevo. La realidad del diablo en cuanto a encarnación de la parte maldita del hombre reside en su oposición a las leyes de Dios. De ahí procedería la cualidad dinámica de la creatividad humana. Edgar Allan Poe ejemplifica esta perspectiva en su poema más conocido, El Cuervo, también llevado al cine. Poe describe la batalla librada en su corazón entre Eros y Tánatos, entre el éxtasis y la agonía, entre las pasiones tristes y las pasiones alegres. Esta alternancia, este conflicto, es una de las características del proceso creador, su pasión intrínseca. Recordemos que una de las características originarias y significativas del arte moderno fue problematizar y profundizar sobre la cuestión del mal. No es casual que el primer monumento artístico de la modernidad que inicia la poesía moderna se llama Las Flores del Mal, 1856, de Charles Baudelaire. Uno de los textos más emblemáticos de Arthur Rimbaud tenga como título Una temporada en el infierno, llevada al cine por Agnieszka Holland en 1995 como El fuego y la sombra, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Incluso hay un film de Jean-Pierre Rawson de 1991 llamado Las Flores del Mal, biopic del famoso poeta, centrado en el juicio que tuvo que padecer Baudelaire por la publicación y posterior censura de su famoso libro. El arte de ambos poetas, calificados como malditos y satánicos, es en realidad la fuerza de ataque desplegada para sobrevivir a su manera a una fuerza de resistencia, el mal como símbolo de rebeldía y libertad frente al mal y la crueldad exterior. Frente al optimismo superficial del progreso de la modernidad, el diablo como tema y protagonista, una de las formas más frecuentes en la literatura y el cine. Saber o investigar si el mal es una condición general de la humanidad es una de las preocupaciones de Baudelaire, que como en Fausto se presenta como amigo del hombre, un hombre que por la ciencia puede invocar y hacer un pacto con el diablo. Personaje que atraviesa la historia del cine hasta nuestros días. El abogado del diablo, 1997, de Taylor Hathcourt, con Al Pacino, el diablo, y Keanu Reeves, el abogado, donde el diablo es la denominación concreta del concepto abstracto del mal. En la película, el mal a través del personaje de Al Pacino no solo es una realidad tangible y palpable, sino además cotidiana, una fábula moral del comportamiento humano frente al mal. Tampoco es casual que al final de la película El paraíso perdido de Milton, que al igual que en la obra de Baudelaire, el diablo es emblema de libertad, prefiero gobernar en este infierno antes que servirte en el cielo. Si el mal es esencialmente humano, también lo es su libertad. El mal como acto creativo es el ejercicio de esa libertad. En este sentido es muy interesante la relación y el estudio que hace Siegfried Kracauer en su ya clásico libro De Caligari a Hitler, entre la retórica del mal, la temática fáustica y la historia psicológica del cine alemán. Sin embargo, hay una película de Pier Paolo Pasolini, Salò, o Los 120 días de Sodoma, en 1975. Esta sintetizaría, incluso por lo repulsivo e insoportable, la puesta en escena del genocidio cultural físico de un mundo perpetrado
por el poder sin límites del mal, la continuidad de la violencia y la muerte hasta que ésta se torna mecánica industrial. En la República de Salò de Mussolini, los humanos son menos que cosas, incluso consumibles como cualquier otro producto que se puede comprar y tirar. Salò, emblema del mal moderno. 1950, Los Olvidados, de Luis Buñuel, ambientado en Ciudad de México, está tomada de la novela Infancia dos Mortos, escrita en 1977 de José Louceiro, basada en un caso verídico en el que 112 menores fueron brutalmente violados, golpeados y abandonados en un despeñadero por la propia policía paulista. La creación artística es un acto de rebeldía, un afán por recuperar la cara oculta de la vida, el mal, lo instintivo, lo gratuito. Sin embargo, no hay una paradoja que hace que en la mayoría de los films el malvado termine traicionando al mal y el mal al malvado. La glorificación del mal no termina siendo una especie de bien, y como su atracción proviene de su poder de destruir, ya no es nada cuando la destrucción se ha realizado. La maldad que quiere transformar la mayor cantidad posible de ser en nada, al ser un acto de realización, no se encuentra al mismo tiempo con que la nada se transforma en ser, y lo que era la soberanía del malvado en otra forma de esclavitud. En definitiva, no se convierte el mal en un deber, y esto no es precisamente el bien. La noción del mal en el cine se aborda en ocasiones bajo la consideración de un mundo perverso, donde el mal, ajeno al propio ser humano, lo atrapa desde afuera, exorcismos, posesiones. En este caso, la idea del mal se personifica en un antihéroe, en un ser ficticio. Sin embargo, en el cine contemporáneo adopta o ha venido adoptando otras perspectivas, asumiendo que el mal ya no necesita recurrir a seres fantásticos ni sobrehumanos para mostrarse como tal. La realidad es que la posibilidad del mal está en el propio interior del ser humano. El propio San Agustín concede al mal un exclusivo componente humano, restringiéndolo como tal del terreno moral. Señala al individuo como poseedor del libre albedrío y lo considera responsable directo del mal moral. Tal vez es el mal más aterrador y más creíble cinematográficamente hablando, un mal estrictamente humano y que actúa de forma implacable. La situación de la sociedad actual transcurre paralela a experiencias ya vividas anteriormente: abusos, injusticias, guerras, genocidios, asesinatos, violaciones, terrorismo. Siguen siendo protagonistas cotidianos que hacen complicado ignorar este problema. Por ello, el mal goza de un lugar prioritario en el cine, para mostrarnos una ficción representativa de nuestro entorno. El cine como medio de comunicación de masas ofrece y familiariza a la sociedad con el conocimiento de realidades frecuentemente lejanas a nuestra experiencia, acercando las múltiples expresiones de maldad existentes, pero la gran pantalla modela e interpreta esta visión distorsionando en múltiples ocasiones la relación entre el bien y el mal, reflejando una realidad oscura y cruel pero definitoria de todos nuestros errores. El cine siempre nos cuenta una historia que, fingida o real, es la nuestra. En el cine, todo tiene un porqué, y en Cine Clérigos te lo mostramos. Déjanos saber si te ha gustado nuestro video suscribiéndote a nuestro canal, dándole like y no dejes que Igor se te adelante, dale a la campana.